El presidente de Uruguay, José Mujica, comenzó a transitar su tercer año de mandato con altos índices de apoyo popular. Sin embargo, la oposición lo cuestiona. El presidente uruguayo José Mujica inicia su tercer año en el gobierno entre altos índices de apoyo popular y la crítica insistente de la oposición, que lo señala como un hombre de muchas palabras, pero pocos hechos. A los 76 años, Mujica, siempre fiel a su estilo campechano, cumplió los primeros 2 años de mandato desde que asumió aquel 1 de marzo de 2010 con una aceptación que ronda el 58%, según datos de la consultora Cifra. ¡No vamos a equivocar! Este es el nivel más alto de un mandatario uruguayo desde el retorno de la democracia en 1985. Incluso supera por 4 puntos al 52,4% que el propio Mujica obtuvo en el balotaje del 29 de noviembre de 2009 cuando derrotó al expresidente Luis Alberto Lacalle. La aceptación popular de Mujica es tal que, según evaluó la consultora Factum, si este domingo se realizaran elecciones, el Frente Amplio alcanzaría el 43% de los votos, el Partido Nacional llegaría al 21% y el Colorado al 16%. Sus seguidores destacan el éxito de su política económica y la disciplina para afrontar la crisis del 2008, lo que permitió un crecimiento del 14,5% del PBI entre 2010 y 2011 y un nivel de desempleo inferior al 6%, el más bajo de la historia. No obstante, la oposición no se ve deslumbrada por estos números y renueva críticas señalando deudas en la prometida reforma del Estado. Para el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, desde que Mujica está en el poder, se habló mucho y se hizo poco. En la misma línea se pronunció Pablo Mieres, del Partido Independiente. La oposición critica además lo que advierte como falta de resultados en temas como la reforma y mejora de la educación, la situación de la salud pública y la creciente inseguridad social. El senador nacionalista Jorge Larrañaga también se sumó a las críticas, argumentando que lo que el Frente Amplio califica como éxitos son fracasos. Para Mujica, la crítica opositora es un camino a ninguna parte que responde únicamente a la intención de debilitar a su gobierno. Según el veterano exguerrillero, quienes critican su gestión viven en permanente campaña y no les importa en realidad el bienestar de los ciudadanos, sino el rédito político. No obstante, y a pesar del intercambio crítico, Mujica mostró un perfil atenuado en su mensaje por un nuevo aniversario de su administración. Allí, utilizó la cadena nacional por 8 minutos para agradecer el apoyo recibido y reconocer lo mucho que falta por hacer para lograr justicia social. Vaya nuestro profundo agradecimiento, en primer término, a los que cada mañana, en la lucha por la vida, tal vez no construyen utopías, pero están construyendo el país, dándose cuenta o no, la multitud silenciosa de trabajadores. Y al pueblo en general de todos los colores, que anda por las calles y nos ataja por aquí y por allá, nos reclama cosas, pero nos presta ojos para ver y corazón para sentir. En lo económico, todo indica que Uruguay no se ha visto seriamente afectado por la crisis internacional y hasta los más férreos opositores destacan la buena conducción de Hacienda. Este desempeño deja ver que la riqueza del Uruguay, medida en dólares, está en el nivel más alto de su historia. Unos $15.000 por año por habitante, con un crecimiento real de los salarios y las jubilaciones. En este panorama, las distancias comerciales que surgieron con la Argentina en los últimos meses son otro de los aspectos criticados por una oposición que demanda respuestas enérgicas. El presidente devolvió el ataque con una ecuación campechana. Poco más nos piden que iniciemos una guerra con Argentina, como si todo fuera una changa fácil y no contabilizan todo lo que tenemos para perder, reflexionó. No obstante, el ministro de Economía dio a conocer 14 nuevas medidas para paliar esas dificultades. Entre ellas, se destacan el adelanto inmediato del subsidio anual del 2012 de $5 millones para la industria de la vestimenta y facilidades para un seguro de paro parcial a los trabajadores de aquellas empresas que deban reducir su horario de producción.
La exportación de bienes locales hacia Argentina totalizó $23.600.000 en febrero último y significó una caída de un 46,4% respecto a ese mismo mes de 2011, según datos del Instituto Gubernamental Uruguay 21. Para la oposición, uno de los aspectos más criticables es la política educativa. Señalan que el Uruguay actual tiene uno de los mayores presupuestos de su historia, pero que esa magnitud no se traduce en calidad. La histórica escasez de viviendas es otro de los aspectos en los que el gobierno ha mostrado pocos resultados, dejándole a la oposición un flanco de fácil rédito político. Lo cierto es que entre las luces que muestra el gobierno y las sombras que pinta la oposición, queda la realidad cotidiana de millones de personas. Los sondeos dan cuenta de que la seguridad pública es una de las principales demandas de los poco más de 3 millones de uruguayos, preocupados por el aumento de la delincuencia y el auge de las drogas baratas. En este escenario complejo, José Pepe Mujica inicia la segunda mitad del gobierno que deberá entregar en 2014. Entre las dificultades que ha debido afrontar José Mujica en estos 2 primeros años de los 5 que tiene de mandato ha sido la resistencia que ha tenido de algunos sindicatos, ¿no? Del PIT-CNT, que llegó a hacerle un paro, sobre todo del lado de los estatales, porque esta reforma del Estado que planteó Mujica, en realidad no planteó Mujica porque ya los gobiernos anteriores habían intentado hacer una reforma de Estado con un Estado uruguayo que se considera que es muy burocrático, muy pesado para tomar decisiones, intentó reformarla y esta reforma fue interpretada por los sindicatos estatales como una pérdida de lo que ha sido la estabilidad del trabajador estatal, el tema de la inamovilidad del trabajador en las funciones que cumplen. Todo esto parecía que podía llegar a ser alterado por esta reforma de Estado. Reforma de Estado que no tuvo éxito e inclusive esto es una cosa que obviamente la oposición le critica, no haber llevado adelante la reforma del Estado. Y otra ley que fue muy cuestionada, que es así se votó, es la ley de participación público-privado, que también para muchos, sobre todo del propio Frente Amplio, se interpreta como un indicio de apertura hacia las privatizaciones, porque esta ley lo que establece es que determinadas funciones del Estado puede tener algún tipo de participación de empresas privadas en lo que tiene que ver las prestaciones de infraestructura, servicios y demás.